Un barco del tamaño de 2 campos de fútbol, de acero, con sistemas de navegación por satélite, radar, radio y una tripulación experta a bordo. Y aún así, en pleno siglo XXI, un barco así puede desaparecer por completo, en cuestión de minutos, sin un último mensaje claro, sin restos que encontrar, sin una explicación. Un gigante que estaba ahí cruzando el océano y de repente ya no está, como si el mar se lo hubiera tragado y hubiera borrado las pruebas. No hablamos de hace siglos, hablamos de ahora. En las últimas décadas, más de 200 barcos enormes se han perdido en el mar, y en muchos casos, el sospechoso es algo que la ciencia, durante años, se negó a creer que existía. ¿Cómo puede desaparecer sin rastro algo tan gigantesco? ¿Qué hay ahí fuera, en mitad del océano, capaz de tragarse un barco de acero entero? ¿Y por qué, con toda nuestra tecnología, el mar todavía gana? Empecemos por lo más difícil de entender. Vivimos rodeados de tecnología que sabe dónde está todo. Tu teléfono te localiza en segundos, los aviones se siguen en tiempo real. Entonces, ¿cómo es posible que un barco enorme, lleno de aparatos, simplemente se esfume? La primera respuesta es el tamaño del océano. Nos cuesta imaginarlo, pero el mar es gigantesco y en su mayor parte está completamente vacío. Un barco cruzando el Atlántico o el Pacífico puede estar a cientos de kilómetros del puerto más cercano, del otro barco más cercano, de cualquier ayuda. En esa inmensidad, un buque de 300 metros es apenas un punto diminuto, una mota de polvo sobre una superficie interminable. Y luego está la velocidad del desastre. Cuando un barco falla de verdad en mar abierto, muchas veces no hay tiempo para nada. Si el casco se rompe o si el agua entra rápido, el barco puede hundirse en minutos. A veces, antes de que la tripulación pueda enviar un mensaje claro de dónde están y qué está pasando. Un momento están navegando. Al siguiente, ya no hay nadie para contar lo que pasó. Y sí, hoy los barcos llevan sistemas de rastreo, pero esos sistemas pueden fallar, pueden quedarse sin energía si el barco pierde electricidad, y en algunos casos, hasta se pueden apagar a propósito. Así que cuando algo sale mal muy rápido, en mitad de la nada, el resultado es este: silencio. Ni una señal, ni una posición exacta, solo un barco que dejó de responder. Pero el tamaño del mar y la velocidad del hundimiento no explican la parte más inquietante, porque muchos de estos barcos no eran viejos ni frágiles, eran modernos, resistentes, construidos para aguantar tormentas terribles, y aún así se rompieron. La pregunta es, ¿qué fue lo que los rompió? Durante siglos, los marineros contaron la misma historia. Hablaban de paredes de agua, olas que no eran como las demás, que aparecían de la nada, tan altas como un edificio, que se tragaban un barco de un solo golpe y desaparecían igual de rápido. Los científicos no les creían, pensaban que eran exageraciones, leyendas del mar, el miedo hablando en mitad de la tormenta. Físicamente, decían, una ola así casi no podía existir, se equivocaban. El 1 de enero de 1995, en el Mar del Norte, una plataforma petrolífera llamada Draupner registró algo que lo cambió todo. Un sensor láser midió, con datos precisos, una ola monstruosa. Mientras las olas de alrededor tenían una altura normal, esta se alzó muchísimo más, una pared de agua de más de 25 metros. Por primera vez, había una prueba científica, imposible de discutir. La leyenda era real. Las llamaron olas gigantes. Y desde entonces, los satélites han confirmado que no son raras excepciones. Están ahí fuera, cruzando los océanos, mucho más a menudo de lo que nadie quería admitir. Entonces, ¿qué es exactamente una ola gigante? ¿Y por qué es tan peligrosa? Aquí hay que aclarar una cosa, no es un tsunami. Un tsunami lo provoca un terremoto bajo el mar, y es enorme cuando llega a la costa. Una ola gigante es distinta, nace en mitad del océano abierto, sin aviso, sin terremoto, y desaparece casi tan rápido como aparece. Se forma cuando varias olas, que viajan a distintas velocidades, coinciden en el mismo punto y en el mismo instante. Sus crestas se suman. De repente, muchas olas medianas se combinan en una sola, monstruosa, que puede alzarse tan alto como un edificio de 10 pisos. Aparece de la nada, golpea y se deshace. Para cuando alguien podría reaccionar, ya ha hecho el daño. Y contra una pared de agua así, el tamaño de un barco no importa tanto como creemos. Imagina decenas de miles de toneladas de agua cayendo de golpe sobre la cubierta. O una montaña de agua que levanta la mitad del barco al aire, dejando la otra mitad sin apoyo, hasta que el propio peso del buque parte el casco en dos. Para un barco, encontrarse con una de estas olas en el peor momento puede significar el final en segundos. Hubo un caso que lo dejó claro para siempre. Un carguero moderno, de apenas unos años de antigüedad, cruzaba el Atlántico en una tormenta. Envió señales de socorro y luego silencio. El barco desapareció con toda su tripulación. Cuando por fin se encontraron restos, había un detalle escalofriante. Uno de los botes salvavidas, que estaba sujeto a 20 metros por encima del agua, apareció arrancado de cuajo. Algo había golpeado el barco desde una altura imposible. Solo una cosa podía haber llegado tan alto: una pared de agua. Entonces, si sabemos que estas olas existen, ¿por qué siguen desapareciendo barcos? ¿Por qué no lo hemos resuelto? Por 3 razones. La primera, el océano es sencillamente demasiado grande para vigilarlo entero. No hay sensores en cada kilómetro de mar. La mayor parte de la superficie del planeta no está observada en tiempo real por nadie. La segunda, estas olas son casi imposibles de predecir. Aparecen de la combinación exacta de muchas olas en un instante concreto. Puedes calcular la probabilidad, pero
saber que una se va a formar aquí, ahora, delante de este barco, eso todavía se nos escapa. Y la tercera, quizá la más incómoda, muchos barcos se diseñan para soportar el mar normal, no lo imposible. Durante décadas, la industria construyó pensando en olas de cierta altura, porque oficialmente, olas mucho mayores no debían existir. Estábamos construyendo barcos para un océano que en realidad no era tan amable como creíamos. La buena noticia es que esto está cambiando. Hoy, los satélites vigilan los océanos desde arriba y detectan estas olas monstruosas. Y los matemáticos están cada vez más cerca de predecirlas, de dar un aviso con minutos de antelación, los minutos suficientes para cambiar de rumbo. Poco a poco, le estamos quitando al mar una parte de su secreto. Así que, resumamos. En pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, un barco gigante todavía puede desaparecer sin dejar rastro. Por el tamaño inmenso del océano, por la velocidad con la que ocurre el desastre, y por unas olas que durante siglos creímos imposibles y que resultaron ser reales. Pero el verdadero giro es este. Hemos cartografiado la superficie de la Tierra entera. Conocemos el relieve de Marte, de la Luna, de planetas a millones de kilómetros, y sin embargo, el océano que tenemos justo al lado, ese que cruzamos todos los días, sigue siendo en gran parte un misterio. Conocemos mejor la cara oculta de la Luna que el fondo de nuestros propios mares. Por eso, de vez en cuando, el mar todavía se traga un barco entero y no deja nada, ni restos, ni respuestas. Solo un último silencio en la radio y una pregunta que queda flotando sobre el agua. La próxima vez que veas el mar, tranquilo y brillante hasta el horizonte, recuerda que sigue siendo el lugar menos explorado de nuestro planeta y que a veces todavía guarda sus secretos para siempre. Si te gustan estos secretos que esconde el mar y los barcos, este canal va justo sobre eso. Hay otra historia que te va a atrapar igual, está justo aquí. Suscríbete, apenas estamos empezando.